presencia y escuchando de su palabra, porque no nos ha faltado palabra. Y Dios le bendiga a cada uno. Ahora es tiempo de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Que lo bendiga, hermanos, en esta noche. Yo creo que todos estamos alegres de poder estar aquí en la presencia de Dios, hermanos, y alabar a nuestro Salvador, hermanos, a Cristo Jesús, al Dios que un día dio su vida por nosotros, hermanos. Y de eso, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, hermanos. Quiero que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Como repetimos siempre, hermanos, un texto muy conocido por todos nosotros, hermanos, que nos hace ver el amor de Dios para con nuestras vidas. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice la palabra de Dios, hermanos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias en esta noche por esta oportunidad tan grande de poder estar en tu presencia, Dios. Gracias porque nos bendijiste con las alabanzas, con tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos que se han acercado acá para oír tu palabra y también para alabarte, Señor. Gracias porque has dispuesto también nuestro corazón para venir, Señor, y poder estar aquí presentes. Gracias porque no nos has dejado, Señor. Hoy te ruego, Señor, de tu ayuda, de tu poder, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, y a la vida de los hermanos, Señor, para que puedan escuchar unos minutos tu palabra, Padre Santo. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres nuestro socorro, Padre Santo. A ti clamamos, Señor, porque como decía Jesús, tú siempre nos oyes, Señor. Y gracias por esa misericordia, por esa bondad para con nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús, hermanos? Amén, gloria a Dios, porque esto viene de Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo que ha iniciado esto en nuestros corazones, para que podamos acercarnos delante de la presencia del Señor, hermanos. Y quizás alguno pensará, hermanos, que este texto es solo para evangelizar, solo para las campañas, solo para que los hermanos prediquen. Y sí, es un texto que se ocupa comúnmente, hermanos, para predicar a las personas que están allá afuera, a las personas que aún no han creído en Cristo, que estoy casi 100% seguro que se ocupa en todas las campañas, hermanos. Pero creo, hermanos, que es muy importante, quizás siempre, ¿verdad? Siempre lo volvemos a recordar el sacrificio de Cristo, siempre volvemos a recordar el amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Y quizás eso, hermanos, a veces de tanto escucharlo, a veces de tanto oírlo, se nos vuelve algo tan normal, se nos vuelve algo como que, sí, gracias a Dios que pasó, pero no se vuelve algo en nuestros corazones como al principio, ¿verdad? No lo vemos como eso tan grande que es, porque lo es, hermanos. No lo vemos, hermanos, como eso que cambió nuestros corazones, porque como les digo, de tanto escucharlo, de tanto oírlo mencionar, se nos vuelve algo normal. Y como lo que leía Ronaldo este miércoles pasado, ¿verdad? Cuando alguien está lleno, aún la miel le parece algo amargo, ¿verdad? O sea que de tanto escuchar algo tan bueno como el sacrificio de Cristo, se nos vuelve algo tan normal, algo tan común de mencionar. Pero siendo esto, hermanos, que es algo tan grande, que vino a provocar un cambio, no solo en nuestras vidas, sino en la historia de la humanidad, hermanos. Y no es el deseo de Dios que sea así, que nosotros olvidemos lo que Él hizo en nuestras vidas, que olvidemos el amor que Él tiene para con nosotros, hermanos. Quizás algunos de nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, y así ha sido, el sacrificio de Dios, que Dios nos ama,
que Él nos dio la salvación y muchas otras cosas más. Y a esto, hermano, no quiero llegar como para decirles de que cada vez que usted escuche del sacrificio de Dios, usted va a llorar o usted se va a sentir mal. Puede llegar a sentirse quebrantado, puede llegar a ser así, gloria a Dios si es así, hermanos. Pero a lo que quiero yo llegar, hermanos, es de que cada vez que ustedes y yo escuchemos el sacrificio de Dios, lo que Dios ha dado en nuestras vidas, hermanos, no sea algo normal, no sea algo que ustedes y yo ya lo hemos puesto en nuestra mente como algo común. No, hermanos, sino que se vuelva algo de lo cual ustedes y yo estemos agradecidos siempre. Si cuando algún hermano aquí menciona que Dios nos ama, que usted diga de corazón amén, porque usted lo cree, porque así es. Que si algún hermano aquí viene y dice, gloria a Dios, porque Cristo dio su vida por nosotros, que digamos amén, gloria a Dios, porque así ha sido para con nuestras vidas, hermanos. ¿Y qué podemos decir, hermanos, acerca del sacrificio de Cristo Jesús? Y lo vemos en este texto, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera en que Dios, hermanos, el Hijo, dio su vida para el mundo fue muriendo por todos nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, hermanos, ama a cada persona que se encuentra hoy con vida en este mundo, hermanos. Dios murió, Cristo Jesús murió por cada uno de los que hoy vivimos y respiramos en este mundo. No es como algunos dicen, hermanos, de que el sacrificio de Cristo solo se hizo por los que van a ser salvos. Yo escuchaba, hermanos, en un video no hace mucho tiempo, escuchaba, hermanos, de que alguien decía que el sacrificio de Cristo, hermanos, solo es para los que son salvos, porque si decimos de que es para todos, aquellas personas que no han creído en Cristo hacen ineficaz la obra de Dios. Pero yo me ponía a pensar, y siempre es bueno ponerse a pensar en lo que uno escucha, porque no todas las cosas son buenas. Yo me ponía a pensar, pero si el sacrificio de Cristo lo hace ineficaz algo el sacrificio de Cristo, hermanos, no es ineficaz o no tiene falta, hermanos, de poder para salvar, no porque las personas no crean en Él. Por ejemplo, hermanos, cuando un doctor, hermanos, viene y nos receta una medicina, esta medicina, hermanos, sirve para la enfermedad que nosotros estamos quizás presentando, y el doctor viene y nos dice, mira, esto te puede servir para tu enfermedad. Pero si viene otra persona, hermanos, y dice que no, esta persona, hermanos, no hace que esta medicina no sea buena para nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que aquellas personas que no han sido salvas por el Evangelio de Dios no hacen, hermanos, que el poder de Dios sea menos o que la salvación por medio de Cristo Jesús sea ineficaz. Al contrario, hermanos, vemos que cada quien, hermanos, para la gloria de Dios, puede tomar una decisión en su vida de aceptar o no aceptar el Evangelio de Dios. Y esto, hermanos, como les digo, no lo hace ineficaz. Y el sacrificio de Cristo por sí solo, por sí mismo, hermanos, porque es de parte de Dios, siempre es eficaz para todas aquellas personas, hermanos, que con sinceridad se acercan delante de Dios para aceptarlo en su corazón, hermanos. Y uno se pone a pensar a veces en las personas que vienen acá y que quizás piden oración y aceptan a Dios en su corazón. Yo me he puesto a pensar a veces que ¿será que Dios no obró en esa persona? Digo yo, porque quizás por un tiempo vino a la iglesia, pero luego ya no vino. Y yo leía un libro hace poco, hermanos, y es de que el poder de Dios siempre va a estar ahí. Pero cuando uno ve esos casos, hermanos, en los cuales ve uno que la persona aceptó a Cristo, pero que luego al pasar del tiempo, hermanos, ya no viene, muy probablemente fueron por las tentaciones y por otras cosas más, pero también, hermanos, tiene mucho que ver con la sinceridad que uno viene a hacer las cosas, hermanos. Si alguien se acerca con una gran sinceridad en su corazón, se acerca delante de Dios para aceptarle,
creyendo de que Cristo lo puede salvar, de que Cristo puede cambiar su vida, hermanos, tenemos por seguro, hermanos, de que Dios puede hacer una obra en esa persona, hermanos. A veces, hermano Allen ha mencionado y ha dicho, hermanos, ¿qué prueba puede tener uno de una persona que ha creído en Cristo? Y él siempre menciona el tiempo. Porque, hermanos, uno puede ver al paso del tiempo si verdaderamente una persona ha creído en Cristo o no, si verdaderamente ha venido con sinceridad delante de Dios para su salvación. Y uno puede darse cuenta, hermanos, a lo largo quizás de los años, de los meses, si verdaderamente una persona ha aceptado a Cristo en su corazón. En esta parte, hermanos, hemos visto que Cristo murió por todos nosotros, que Él nos amó a todo el mundo y por medio de ese amor Él murió por nuestras vidas, hermanos. Y surge otra pregunta: ¿por qué murió Cristo Jesús? Y aquí también lo dice el texto, hermanos: por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros, hermanos. Como dijo una persona, hermanos, nos amó porque nos amó. Porque ustedes y yo, hermanos, nos ponemos a pensar hoy: ¿por qué Cristo Jesús vino y me salvó a mí? ¿Por qué Cristo Jesús vino y salvó al más vil de los pecadores? Como dice el canto, hermanos, habiendo millones de seres en la tierra, vino por ustedes y por mí. ¿Y por qué? Por amor. Si nos preguntaran por qué Cristo vino a morir por nosotros, fue por amor. Por amor Él nos amó. Y de verdad me encanta esa frase porque marca una gran realidad, hermanos. Nos amó porque nos amó. No hay gran explicación para mencionar el amor de Dios. Simplemente nos amó porque nos amó, hermanos. Nada había en nosotros que atrajera a Dios para salvarnos, hermanos, pero Él, en su gran voluntad, hermanos, nos quiso salvar a cada uno de nosotros, hermanos. Una salvación, hermanos, que nos libra de la condenación del pecado. Una salvación, hermanos, que nos quita del lugar que antes, en el lugar en el que antes estábamos, en el lugar de una enemistad para con Dios, de una enemistad, hermanos, para con su presencia, como lo dice el texto, hermanos, que estamos destituidos de la presencia del Señor. Pero vino Cristo y cambió esa realidad para con nosotros, hermanos. ¿Y qué más podemos mencionar acerca de esto? Y es que cómo nos salvó Dios, cómo fue que Dios vino y transformó nuestros corazones. Y es, en este caso, hermanos, muriendo por nuestros pecados, hermanos. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo y padeció por nosotros, hermanos, cumpliendo así la ley, llevando, hermanos, nuestras cargas, lo que nosotros debíamos de llevar, lo que nosotros, hermanos, debimos haber sufrido, hermanos, vino Cristo y lo padeció por nuestros pecados, hermanos. Y la muerte de Cristo, hermanos, es, hermanos, la representación, o más bien lo que ameritaba nuestro pecado, hermanos, como lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, 23, mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paga del pecado, hermanos, la hizo Cristo por nosotros, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Porque de verdad que es grande pensar en esto, hermanos. Y como les digo, no debe normalizarse en nuestras vidas pensar en que Dios solo vino y murió por nosotros, sino que debe ser algo, hermanos, que ha marcado nuestras vidas, hermanos, y seguirá marcando y sigue marcando nuestras vidas, hermanos. La paga del pecado, como dice este texto, hermanos, es la muerte. Hay un canto que a mí me gusta mucho, que es uno de los antiguos, que la letra dice, hermanos: yo merecía ese lugar. Y es así, hermanos, ustedes y yo merecíamos morir a causa de nuestro pecado, pero vino Cristo Jesús, hermanos, y por amor murió por ustedes y por mí. Cristo, hermanos, fue el sustituto por nosotros. Nadie más en este mundo, hermanos, podía cubrir nuestro lugar, porque no había nadie en este mundo, hermanos, perfecto como Él, grande como Él, hermanos. ¿Quién pudiera alzar su mano, hermanos, y decir
que yo puedo pagar por mis pecados? ¿Quién puede alzar su mano, hermanos, y decir, yo puedo apaciguar la ira de Dios para contra la humanidad? Nadie más, hermanos, que Dios mismo bajó de los cielos a ser nuestro sustituto, hermanos, para morir por nuestros pecados, hermanos. Hay una historia bien bonita y la encontramos, hermanos, en Génesis 22. Algo, hermanos, que yo escuchaba hace mucho tiempo, no recuerdo si lo escuché primero de Ronaldo o lo leí o lo escuché de otra persona, pero es como un rompecabezas, digamos, hermanos, que une unos textos del Antiguo Testamento y también del Nuevo. En Génesis 22, hermanos, leamos desde el versículo 6. Aquí estamos en un contexto, hermanos, en el cual Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a su hijo, y él, hermanos, con fe lo iba a hacer. Mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Y tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Luego encontramos, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 29, se lo voy a leer aquí. Juan dice, hermanos, al momento de ver a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, hermanos. A mí me encantaba cuando escuchaba esto porque, como le digo, une como un rompecabezas. Isaac le pregunta a su padre, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero el Cordero, ¿dónde está? El Cordero para el sacrificio, ¿dónde está? Y esta persona, hermano, lo unía de esta manera, unía lo que Juan decía, y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Y qué glorioso, porque verdaderamente Él ha quitado el pecado del mundo por medio de su sacrificio, hermanos. Apenas alguien, hermanos, como dice la palabra de Dios, osaría morir por alguien bueno, hermanos. Cuando uno mira quizás cosas en la vida, ¿verdad? Accidentes que pasan, tantas cosas, hermanos, que suceden a lo largo de la vida. Y uno ve ciertas cosas, hermanos, en videos, ¿verdad? Que tal persona arriesgó su vida por otra, tal persona arriesgó su vida por otra persona. Pero uno se pone a pensar claramente, hermanos, probablemente no eran de vida o muerte esas cosas que pasaron, pero uno se pone a pensar, hermanos, en su vida, y uno dice, hermanos, ¿será que yo daría mi vida por ejemplo, por mi mamá? Yo lo daría porque yo la amo a ella, porque yo sé que ella ha sido buena para conmigo, porque yo sé que ella también me ama. ¿Será que yo daría mi vida por mi primo, por mi prima? Por supuesto, porque es alguien bueno, alguien agradable, alguien de mi familia. Pero si ustedes y yo, hermanos, nos ponemos a pensar, ¿será que yo daría mi vida por una persona que no conozco? Por una persona que quizás es un criminal, por una persona que es un preso, que ha estado en la cárcel, que vive una vida desordenada, hermanos. Uno ya ahí se lo pone a pensar y uno dice, no, ¿cómo yo voy a dar mi vida por alguien que no conozco? ¿Cómo yo voy a dar mi vida por alguien que anda haciendo pecados, que anda haciendo mal? Y uno ahí se da cuenta, hermanos, del amor de Dios. Y como también, hermanos, que ustedes y yo somos tan diferentes muchas veces para con Dios. Pero Dios, hermanos, en su amor mostró para con nosotros, hermanos, que mandando a su Hijo por nuestros pecados, Él vino y murió. No siendo personas, hermanos, agradables delante de Dios, no siendo personas, hermanos, que estaban cerca de Dios, de que quizás alcanzar la santidad, hermanos, pero Cristo vino y murió por nuestros pecados, hermanos. Cristo lo hizo una vez para siempre, hermanos, vino por nosotros, por cualquier persona, hermanos, que hoy viva en este mundo. Cristo murió por nuestros pecados. Yo escuchaba, hermanos, una predicación de Paul Washer hace mucho tiempo y le hacían la pregunta, ¿cómo este hombre puede salvar a tantas personas? Y es que este hombre no era común, era el Hijo de Dios. Este hombre, hermanos, aunque juntásemos todo lo bonito de este mundo, no lo podríamos comparar al Hijo bendito del Señor, hermanos.
y cómo fue que Cristo murió por nuestros pecados. Como les digo, hermanos, es algo que nosotros sabemos, es algo que quizás hemos escuchado siempre, pero hoy, hermanos, es momento de volver a refrescar lo que Cristo hizo por nuestras vidas, hermano. Vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, hermanos, versículo 21 en adelante, hermanos. Mateo 27 dice la palabra del Señor. 27:1, hermanos, dice la palabra del Señor. Perdón, 27:21, hermanos. 27:21 dice la palabra de Dios, hermanos. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. En el versículo 21, hermanos, encontramos que Jesús fue escogido, que Barrabás fue escogido por delante de Jesús, hermanos. Aquella persona, hermanos, que era un criminal, aquella persona, hermanos, que había hecho cosas malas, había sido escogido por delante de Jesús para estar en libertad. Y esto, hermanos, conlleva al sacrificio de Cristo Jesús. Mire lo que dice el 23. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Quizás hoy, hermanos, ustedes y yo digamos: pero ¿cómo el pueblo de Israel hizo tal cosa? ¿Cómo el pueblo de Israel, viendo todas las maravillas que Jesús había hecho, que había sanado, que había dado vista a los ciegos, que había hecho caminar a los que no podían caminar, que había resucitado incluso, hermanos? Y uno se pregunta cómo estas personas pudieron haber crucificado a Cristo Jesús. Y uno se pone a pensar que uno también probablemente lo hubiera hecho, hermanos. Que ustedes y yo, con nuestros pecados, muchas veces eso hacemos. Sacrificamos, o más bien menospreciamos la crucifixión de Cristo. Con nuestros pecados, hermanos, menospreciamos lo que Dios ha hecho para con nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 26: ¿qué más padeció Cristo por nosotros? Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Estos azotes, hermanos, que se mencionan acá, no son normales, o no es como lo que uno se imaginaría, que solo le están pegando con un látigo a Jesús. Es más de lo que se dice en este texto, hermanos, y yo se los he mencionado algunas otras veces, y es que a Jesús, hermanos, le practicaron algo que se llama flagelación. La flagelación, hermanos, consistía en que a la persona que iba a ser crucificada, o a la persona que se le iba a practicar esto, hermanos, era amarrado de un tronco, con las dos manos era amarrado, con su espalda, por supuesto, por la parte de acá atrás, descubierta. Y esta persona, hermanos, sufría por medio, hermanos, como lo dice aquí un historiador, un comentarista, dice, hermanos: el flagelo romano consistía de un corto mango de madera, al cual se ataban varias correas, en cuyos extremos se colocaban trozos de plomo, de bronce o de hueso afilado. Los azotes se descargaban especialmente en la espalda desnuda e inclinada de la víctima. Generalmente se utilizaba 2 hombres para administrar ese castigo. Uno azotaba a la víctima por un lado, el segundo por el otro. Las heridas que producían en la carne llegaban a tal extremo que a veces quedaban expuestas venas y arterias profundas, y a veces entrañas y órganos internos. Esta pena, de la cual los ciudadanos romanos estaban exentas, a menudo provocaban la muerte. Uno se imagina, hermanos, ese momento en la historia en la cual a Cristo Jesús, hermanos, lo azotaban. Dice, hermanos, este texto, si usted lo escuchó, y es que, hermanos, a los azotes, a las cuerdas que se le ponían al azote, hermanos, se le ponían también pedazos de hueso, a veces pedazos de plomo. ¿Cuál era, hermanos, la intención de esto? La intención de esto era, hermanos, que al momento del soldado romano golpear a la víctima, era desgarrado con esas cositas, hermanos. A ustedes y yo quizás nos ha pasado que a veces por algún accidente, ¿verdad? Quizás nos cortamos con la punta del cuchillo y uno ya se duele con un poquito de lo que a uno le pasa. Y uno se imagina estos momentos, hermanos, y uno se pone a pensar
qué hombre de haber sido Jesús, hermanos, para sufrir tal cosa, para sufrir, hermanos, unos momentos de adversidad tan grandes, en los cuales, hermanos, probablemente su cuerpo era desgarrado a causa de lo que le estaban practicando aquí los soldados romanos, hermanos. Y son todas esas cosas que están en la Biblia, pero uno al momento de leer otros libros, de leer otros comentaristas, hermanos, uno se puede dar cuenta del contexto en el cual vivió Jesús esto, y uno se puede dar cuenta, hermanos, lo grande que Dios padeció por nuestras vidas. No solo fue el hecho de que Él murió en la cruz, sino también se debe tomar en cuenta lo que Él pasó antes de ir a la cruz, hermanos, y esta es una de ellas, hermanos. En el versículo 29, hermanos, vemos también: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Otra escena, hermanos, que es muy dura, que normalmente uno cuando canta, por ejemplo, Te doy gloria, ¿verdad? Y uno dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y gloria a Dios, porque así es. Pero si uno se pone a pensar, hermanos, más en calma, digamos, uno se pone a pensar, hermanos, qué difícil y qué doloroso habrá sido que a Jesús, hermanos, le pusieran algo en la cabeza, algo que no era cómodo, algo que hería su cabeza, algo, hermanos, que probablemente se le entraban. Quizás alguna vez a ustedes les ha pasado o nos ha pasado que a veces pasamos por unos arbustos y uno por pura curiosidad uno pasa tocando todos esos arbustos, y dada la casualidad esos arbustos tenían espinas y uno se golpea y uno se da cuenta de que son cosas que también dañan, que uno al momento de tocarlas dañan el cuerpo. Y uno, hermano, se puede hacer una idea de lo que Cristo padeció al momento de que por ustedes y por mí llevó también una corona de espinas en su cabeza, hermanos. ¿Qué más podemos mencionar de esto? El versículo 30 dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. De verdad, hermanos, que esto quebranta el corazón, ¿verdad? Porque uno dice: qué grande lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Ya vimos, hermanos, que lo azotaron. Ya vimos, hermanos, que le pusieron una corona de espinas, que escogieron a una persona que hacía mal por delante de él para ser liberado. Bien, vemos ahora, hermanos, que lo escupían también. Qué glorioso, hermanos, y qué grande lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Mire lo que dice también el versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Uno, hermanos, cuando se golpea, cuando uno sufre una herida, hermanos, uno evita muchas veces colocarse una camisa. Por ejemplo, si yo me golpeé en el brazo acá, yo evito tocarme esa herida porque me duele, y si me la toco con mi ropa me va a doler. Y el escritor también, el comentarista del cual leía la flagelación, hermanos, hacía también esa observación. Y es que qué duro, hermanos, debió haber sido que para Jesús se le pusiera un manto en su espalda, hermanos, la cual seguramente estaba desgarrada a causa de los azotes que le habían dado, hermanos. Y de verdad que uno se pone a pensar, hermanos, que qué grande y a la vez qué difícil, qué horroroso habrá sido ver, hermanos, el sacrificio, todo lo que Cristo padeció por nuestras vidas, hermanos, para salvarnos a todos nosotros. El versículo 32 también dice, hermanos: cuando salía, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando uno, hermanos, pasa por ciertas enfermedades, por ejemplo la gripe, ¿verdad? A mí, hermanos, cuando me da gripe también me da como que fiebre y dolor de cuerpo, y no me da ganas de caminar, me duele mucho el cuerpo, me cuesta mucho caminar. Y aunque el texto no lo menciona acá, hermanos, aunque no es algo tan claro, también es que Jesús también caminó hacia la cruz, hermanos. Y lo mismo, ¿verdad? Uno se pone a pensar cómo es que Jesús, hermanos, tenía las fuerzas después de haber pasado todo lo que sucedió, llevaba una corona de espinas encima de él. Y dice, hermanos: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase
la cruz. Qué grande, de verdad, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. Imagínense estar alguien golpeado, estar alguien herido, hermanos, de gravedad verdaderamente, y aún así caminar hacia la cruz para morir por ustedes y por mí, hermanos. El versículo también 39, hermanos, también dice que muchos se burlaban de él. Muchos, hermanos, decían: si a otros pudo salvar, ¿por qué no se puede salvar a él mismo? Cuando uno, hermanos, pasa por situaciones malas, uno lo que quiere es unas palabras de aliento, ¿verdad? Si uno está enfermo, no, hombre, en el nombre de Jesús te vas a curar. Si uno está pasando por un momento difícil en la vida personal, no, hombre, confía en Dios y Dios te va a ayudar. Pero al contrario, estos hombres, hermanos, le injuriaban, le escupían, y otros se burlaban de él, hermanos, como dice el texto. Unos le decían: a otros salvó, ¿por qué no puede salvarse a él mismo? Bájate de esa cruz, le decían. Imagínense, hermanos, ese momento de aflicción, no solo estar pasando lo que el cuerpo estaba sufriendo, sino también escuchar aquellas palabras que le decían a nuestro Salvador, hermanos. Y ustedes y yo, hermanos, decimos que duro, qué difícil habrá de haber sido pasar eso, hermanos, y qué mal estuvieron las personas que le dijeron eso. Pero como les digo otra vez, ustedes y yo, hermanos, con nuestros pecados, con nuestra vida que llevábamos antes de continuo de pecado, hermanos, también decíamos, quizás, hermanos, menospreciábamos y burlábamos el sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo, hermanos, termina con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. El versículo 50, mire lo que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En otro evangelio, hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús dijo: consumado es. Esta palabra, hermanos, quiere decir de que ha sido cumplido. En el griego, hermanos, se ocupa una palabra que quiere decir que es tetelestai. Esta palabra, hermanos, hace referencia a que ha sido cumplido, que Cristo ha pagado nuestra deuda por nosotros. En los tiempos antiguos investigaba y decía esto, hermanos: en los tiempos antiguos la palabra tetelestai también se escribía en documentos comerciales para indicar que algo había sido pagado en su totalidad. ¿Y qué fue lo que Cristo pagó, hermanos? Pagó por nuestros pecados. Él murió por ustedes y por mí. Sufrió todos estos padecimientos por ustedes y por mí. Y Dios no quiere, hermanos, que seamos como el mundo. Dios no quiere, hermanos, que solo tengamos una semana como la tiene el mundo, hermanos, para celebrar, para conmemorar lo que Él hizo, el sacrificio que hizo por nosotros, sino que Dios quiere, hermanos, que sea algo patente en nuestras vidas, algo que ha cambiado, algo que ha transformado nuestros corazones, hermanos. Yo escuchaba a una persona hace poco que decía, hermanos, cómo los católicos celebran el sacrificio de Cristo, decía. Y yo me ponía a pensar en esas palabras, pero de alguna manera así tiene que ser. Celebramos de que Cristo murió por nosotros, por supuesto. Es algo muy duro, como lo que hemos leído, hermanos, todo lo que Cristo padeció. Pero incluso Jesús dijo, Él decía, hermanos, que hiciéramos la Santa Cena en memoria de Él, que el vino, hermanos, era representación de su sangre, el pan era representación de su cuerpo, que era dado por nosotros, hermanos. Y lo recordamos, hermanos, no como el mundo, sino como las personas cristianas, las personas, hermanos, que Dios ha cambiado para su gloria, hermanos. Lo recordamos a Él, recordamos el sacrificio que Él ha hecho por nuestras vidas, hermanos. Esto es lo que Dios ha hecho para con nosotros, pagando nuestra deuda para con Dios, pagando, hermanos, lo que nosotros no podíamos pagar. Como hemos cantado hoy, hermanos, ¿cómo podré pagar tanto favor, tanto bien que Dios nos ha hecho, hermanos, tantas cosas buenas? Y sobre todo, hermanos, de que Dios vino y murió por nuestros pecados. Y de esto, hermanos, surge otra pregunta: ¿quién es Jesús para poder salvarnos de esta manera? Como lo que hemos dicho anteriormente, hermanos, y es de que Jesús es Dios mismo, y es que Jesús, hermanos, vino a este mundo siendo plenamente Dios y siendo también
plenamente humano, hermanos. En otras religiones, hermanos, no se cree que Jesús sea verdaderamente Dios. Algunos incluso, hermanos, no creen que Jesús haya estado en cuerpo, así como nosotros físico. Algunos creen que solo fue como una ilusión. Pero, hermanos, si Jesús no fuese Dios, no podría salvar a nadie, hermanos. Porque como dice la palabra de Dios, hermanos, danos socorro contra el enemigo, dice un salmo, hermanos, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Qué puede hacer el hombre para con el hombre, hermanos, para que esté bien delante de Dios? Nada, hermanos. Lo único que podemos hacer para con nosotros, hermanos, fuera del evangelio, por supuesto, es añadir más pecado para nuestra vida. Es lo único que puede hacer el humano para con el humano. Pero Dios mismo, hermanos, descendió a este mundo para hacer bien para con nuestras vidas, hermanos. ¿Y qué más puedo mencionar acerca de esto, hermanos? Ya vimos el sacrificio de Cristo. Y es que también Él, hermanos, se despojó de sí mismo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Son textos, hermanos, que de verdad llenan el corazón, llenan nuestra mente de pensar de cómo Dios vino y murió por nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo aquí 7, hermanos, habla acerca que Dios se despojó de sí mismo. Literalmente dice un comentario ahí, hermanos, significa que se vació a sí mismo, no de lo que Él era, que Él es Dios, hermanos, sino que Él se despojó de su gloria. Imagínense, hermanos, alguien que ha estado en gloria, alguien, hermanos, que ha estado en alabanza para con Él, viene y se despoja de todo esto, como dice aquí la palabra de Dios, hermanos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, hermanos, como Dios, como Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que se despojó de todo eso. Es difícil, hermanos, pensar de que alguien rico, hermanos, venga y se compadezca para con los pobres, los más pobres que haya. Es muy difícil de ver eso porque es algo que Él no quiere. Pero vemos, hermanos, que Dios, que Cristo Jesús, se despojó de toda la gloria que Él tenía en los cielos, hermanos, y vino y se hizo hombre por ustedes y por mí para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte, hermanos. Y Él nos ha dado una vida diferente y Él, hermanos, nos ha dado una posición diferente delante de Dios para su gloria y para su honra, hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante, hermanos, que incluso, sabe, esta muerte de cruz no se practicaba para con los romanos, hermanos, porque era tal, hermanos, la vergüenza pública que pasaba a la persona, hermanos, que iba a ser crucificada, que los romanos mismos, hermanos, no practicaban eso para con los criminales romanos. Solo lo hacían para las personas que estaban allá afuera. Y es que de verdad, hermanos, es impactante todas las cosas que conllevan el hecho, hermanos, de que Cristo haya muerto en la cruz, hermanos, por ustedes y por mí. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, por lo que Él hizo, porque muy probablemente Cristo Jesús hubiera podido bajarse de la cruz, hermanos. Muy probablemente, hermanos, Él se hubiera podido bajar de la cruz. Incluso, hermanos, cuando a Él lo llegan a querer aprender, hermanos, en medio de la noche, los soldados preguntan: ¿quién es Jesús? Y cuando Él dice: yo soy. Es impactante, hermanos, que cuando Cristo Jesús dice: yo soy, parece, hermanos, como que los soldados como que quedan atónitos a causa de que Cristo mismo
les habló a ellos. Y uno se da cuenta de lo impactante que es el poder de Dios, que como hemos escuchado acá, hermanos, Dios hubiese necesitado solo un ángel para bajar en la cruz, para bajar de la cruz y para, no sé cómo sería eso, ¿verdad? Irse a los cielos, a estar con el Padre, a estar en la gloria que Él tenía anteriormente, hermanos, pero Él se quedó en la cruz por nosotros, por morir por amor por nosotros, hermanos. ¿Y qué más, hermanos, podemos decir de esto? Y es que hemos mencionado que Cristo murió por nosotros, de que somos salvos porque Dios mismo es el que nos salvó, porque Dios mismo, hermanos, es el que pagó la deuda por nosotros. Y es que también, hermanos, hemos obtenido, por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, el hecho de ser hijos de Dios. Vayamos rápidamente, hermanos, a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos. Qué grande eso. Que ustedes y yo, hermanos, antes no merecíamos nada. Antes, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hoy, por medio de Cristo, obtenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, y no solo eso, sino que también somos hechos hijos de Dios, hermanos, hijos de nuestro Dios, el Padre, hermanos. Y como lo que mencionaba Ronaldo el miércoles pasado, acerca, hermanos, del hijo que se había quedado en la casa, viene el Padre y le dice: hijo, pero todo lo que tengo es tuyo. Y así también para con nosotros, hermanos, todo lo que es de Cristo, todo lo que es del Padre, hermanos, es también de nosotros. Aquí hago referencia con esto, hermanos, y es de que un día, hermanos, estaremos allá con Cristo Jesús, gozaremos lo que ellos gozan estando allá en la presencia de Dios, hermanos. Tendremos, hermanos, con ellos vida eterna para con nuestras vidas, porque hemos sido constituidos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué más, hermanos? Y es que también hemos sido reconciliados para con Dios, y por medio de esto también tenemos paz para con Dios. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo pasa por Cristo, hermanos. Si Cristo no hubiera venido, ustedes y yo no tuviéramos paz, no tuviéramos justificación de nuestros pecados, no tuviéramos reconciliación para con Dios, como vamos a leer en el siguiente texto, hermanos. Si no hubiera sido por Cristo, hermanos, ustedes y yo aún estaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios por Cristo Jesús, hermanos. Todo lo que hemos obtenido en Él, todo el gozo que hemos pasado, hermanos, en nuestra vida cristiana, todo el gozo, hermanos, que hemos pasado, aún en las tribulaciones, aún en las cosas malas que nos pasan, porque a los cristianos también nos pasan cosas malas, hermanos, y toda esa paz que Dios ha dado para con nuestra vida, ha venido por Cristo Jesús a nosotros, hermanos. ¿Qué más, hermanos, podemos decir acerca de esto? Y es que Dios también nos ha dado la vida eterna, como lo que hemos leído en el primer verso que leímos, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna con Cristo Jesús, hermanos. Y qué glorioso es, hermanos. Imagínense vivir una vida ya con Cristo, donde no habrá dolor, donde no habrá más llanto, donde ya no habrán pensamientos de, ay, ¿qué va a ser de mi futuro? Donde no va a haber pensamientos, hermanos, de que estoy pasando por algo malo, de que esto que me está sucediendo me hace llorar. Allá con Cristo, hermanos, dice la palabra de Dios que será enjugada toda lágrima, hermanos. Ya no habrá pensamientos de cosas que nos pasaron. Ya no recordaremos lo de este mundo, hermanos, porque si lo recordáramos, volveríamos a cierto punto a la tristeza.
pero probablemente ya no recordemos todo esto, hermanos, que hoy vivimos, y un día estaremos allá con Cristo Jesús, gozando de las cosas eternas que Él obtuvo para con nosotros. Por último, hermanos, y es que Dios también nos ha dado al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando yo leí, hermanos, el versículo 14 que dice que es las arras de nuestra herencia, yo no entendía qué quiere decir arras, qué quiere decir el apóstol Pablo, hermanos, con esto, con arras. Y es que, hermanos, la palabra arras hace referencia, hermanos, a una transacción financiera. Por ejemplo, hermanos, cuando ustedes y yo vamos a comprar algo, digamos que por pagos, nos piden un enganche, una garantía de que de verdad vamos a seguir pagando las demás cosas. Y esto, hermanos, es lo que es el Espíritu Santo para con nosotros. Dios, hermanos, nos ha sellado a nosotros, los que hemos creído verdaderamente en Cristo, con el Espíritu Santo. Y esta, hermanos, es la promesa, esta es la garantía. Si ustedes y yo, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, que es las arras de nuestra herencia, como dice aquí, si lo podríamos decir de otra manera, hermanos, que es como que el principio de lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Esto, hermanos, es grande, porque ustedes y yo hoy, hermanos, también somos partícipes para con Dios y para con la Trinidad, hermanos. Ustedes y yo gozamos del Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu que muchas veces, hermanos, nos redarguye, que muchas veces, hermanos, nos hace ver las cosas malas que estamos haciendo, que muchas veces también nos da gozo en medio de las pruebas difíciles, que nos da alegría, que nos da el aliento para seguir adelante, hermanos. Esto es el Espíritu Santo. Como dice aquí, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Y si esto, hermanos, es el principio de nuestra salvación, imagínense todo lo que tendremos allá con Él, hermanos. El Espíritu Santo es, hermanos, el principio de nuestra salvación para con Dios, hermanos. Y esto, hermanos, probablemente quizás solo es un poco de todo lo que Dios ha dado a nuestras vidas por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y eso es tan grande, hermanos, que Dios quiera que no lo olvidemos nunca, que lo tengamos siempre en mente. Como les digo, no es como que quizás lloremos siempre que lo recordemos, pero, hermanos, que nos lleve siempre a ser agradecidos para con Dios, con lo que Dios ha hecho para con nuestras vidas. Que si usted ha sido cambiado por el poder de Dios, hermanos, ha sido por el sacrificio de Cristo, ha sido porque el Padre envió a su Hijo, ha sido porque el Espíritu Santo, hermanos, tocó su corazón y lo introdujo también al Evangelio del Señor, hermanos. Hay dos ejemplos, hermanos, que quiero dar por último. Siempre me gusta, hermanos, como que simbolizar o dar una analogía de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Vayamos, hermanos, a 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, hermanos. El versículo 17, hermanos, dice de 1 Samuel, versículo 4. Aquí, hermanos, vemos la historia de cuando, hermanos, aparece Goliat y desafía al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, o sea que era muy alto, hermanos. Mire lo que dice el versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Vayamos hasta el versículo 40, hermanos, y dice, aquí, hermanos, David ya había tomado la decisión de ir en contra de Goliat. Mire lo que dice el versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano
y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. De ahí, hermanos, todos entendemos cómo termina la historia, cómo es que David mata, hermanos, a Goliat. Y esto, hermanos, lo podemos simbolizar, porque aquí David, hermanos, iba en sustitución, hermanos, del pueblo de Israel, en sustitución, hermanos, de los guerreros de Israel. Él vino, hermanos, y se puso delante de Goliat como representante del pueblo de Israel. Y es que, hermanos, como les digo, esa es la analogía, y es que Cristo, de la misma manera, hermanos, que David se puso a favor del pueblo de Israel y combatió por ellos, así también Cristo Jesús, hermanos, fue nuestro sustituto para morir por nuestros pecados, hermanos, y así derrotar a la muerte, así derrotar, hermanos, al enemigo, dándonos, hermanos, también lo que un día gozaremos, y también es la resurrección de entre los muertos, hermanos. Y esto no puede quedar más afuera. Ya hemos mencionado la muerte, ya hemos mencionado el sacrificio que Él hizo, y es que también, hermanos, Cristo Jesús también resucitó. Como decía Pablo, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería. Hoy de por gusto estaríamos en este lugar, porque ¿de qué valdría nuestra salvación si murió y ya no volvió a aparecer? Sino que también resucitó para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Cristo, hermanos? Vayamos a Mateo capítulo 28, ya como último texto, hermanos, para terminar. Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante dice, hermanos: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. El versículo 5 dice, hermano: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Imagínense esa escena, hermanos, las mujeres buscando al Maestro, al que tanto amaban, hermanos, y que se les aparezca un ángel, hermanos, en su esplendor glorioso. No sé quizás cómo habrá sido, hermanos, pero habrá sido glorioso, y que este ángel les diga, hermanos: al que buscáis no está aquí, ha resucitado. Uno, cuando escucha esas palabras, hermanos, uno se llena de emoción, uno se alegra, hermanos, y uno dice: qué grande, porque verdaderamente Cristo ha resucitado, hermanos, y Él vive, y Él está en este lugar, Él está en los cielos, Él está aquí, y Él, hermanos, está para siempre, para con nosotros, hermanos. ¿Ya qué debe llevarnos esto, hermanos? Del sacrificio y de todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. Es a ser más agradecidos, es a buscar más de Dios, es a ser más conscientes, hermanos, de lo que Él ha hecho para con nuestras vidas, hermanos, y así vivir vidas más conforme a la voluntad del Señor, hermanos. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, porque de verdad que es bien difícil, porque uno, pues, así como ustedes y yo, pues trabajamos, ¿verdad? Vivimos quizás afanados muchas veces de qué es lo que nos hace falta, de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que hay que, de nuestras metas que queremos cumplir. Pero que Dios nos ayude, y el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a nunca olvidar el sacrificio que Dios ha hecho para con nuestras vidas. No solo para los que estamos hoy, para los que van a estar mañana, para los que van a estar entre 50 años, para los que estuvieron hace 1000 años, hace 1500 años,
Por ellos también Cristo murió por nosotros, hermanos, por todos nosotros, desde el más pequeño al más grande. Somos amados, hermanos, por un Dios grande y maravilloso, hermanos. Esto ha sido, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón, o lo que he sentido predicar, hermanos. Que Dios nos ayude a todos y que Dios nos lleve adelante, siempre, hermanos, recordando el sacrificio y también la resurrección de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Oremos en esta noche, hermanos, y que Dios nos ayude a todos a seguir adelante. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque sabemos, Señor, que aunque le hemos escuchado por muchas veces, Señor, por muchos predicadores, lo hemos escuchado quizás incluso antes de ser cristiano muchas veces, Señor, pero sabemos de que el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, fue grande, Padre. Y hoy, Señor, podemos recordarlo, no como el mundo, Señor, que lo recuerda una vez al año, sino recordarlo, Señor, diariamente quizás. Recordar, Señor, que tú moriste por nuestros pecados. Recordar, Señor, que tú padeciste por nosotros en aquella cruz. Que tú llevaste látigos, que tú llevaste, Señor, una corona de espinas, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nuestras vidas, Señor. Porque lo hiciste, Señor, por cada uno de los que están hoy aquí. Por el más pequeño hasta el más grande, Señor, gracias, Jesús. Porque tú has salvado nuestras vidas, Señor, has transformado nuestros corazones. Lo que el mundo no pudo hacer, Señor, lo que el pecado, Señor, vino y destruyó. Tú viniste, Señor, y lo restauraste, y nos has hecho hijos, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, y gracias por el Espíritu Santo, Señor, por medio del cual hoy clamamos, Abba, Padre, Padre. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Ayuda, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, a poder, Señor, tenerlo más presente en su corazón. A los que no se sienten amados, Señor, que puedan ver por medio de tu palabra, Señor, que tú los amas, que tú enviaste a tu Hijo a morir por ellos, Señor, que tú amas, Señor, aún al más vil de los pecadores, Padre Santo. Ayuda a los hermanos, Señor, que pasan por momentos difíciles, que pasan, Señor, por momentos de aflicción. Dales más alegría, dales más gozo, Señor. Dales más gozo a los que ya lo tienen, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a todos a poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. A poder siempre recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Te alabamos y te adoramos, glorificamos tu nombre, Jesús. Qué glorioso, Señor, es poder clamar a ti. Qué glorioso, Señor, es poder decir gloria a Dios, gloria a tu nombre, gloria a Cristo, gloria al Señor que nos salvó. Gloria a Dios, Señor, te alabamos y no nos cansamos de decírtelo, Señor. Y te seguiremos diciendo, Señor, que te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, porque tú fuiste el sustituto perfecto por nuestros pecados, Señor. Gracias por padecer. Gracias, Señor, porque nosotros merecíamos ese lugar, pero tú lo tomaste por nosotros, Señor. Gracias. Gracias por la vida de los hermanos que has salvado en este lugar, Señor. Y también por los que un día vas a salvar, Padre Santo. Porque, Señor, siempre seguirá siendo, que seguirá, Señor, tu sacrificio salvando muchas personas en este mundo, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a seguir adelante y algún día llegar allá contigo, Señor. Si nos tocara ver la muerte, Señor, morir, sabiendo y teniendo la esperanza que un día también vamos a resucitar, Señor, para contigo. Gracias, Señor, te alabamos y te adoramos y exaltamos tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria y la honra para siempre, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Que esto también nos lleve siempre, hermanos, también a seguir alabando el nombre de Dios, hermanos. A no perdernos, a no ser como quizás algunos vienen acá, ¿verdad? Ya vienen ya a la hora de la predicación, ¿va? Y se pierden lo más importante también, que es alabar a Dios, hermanos. Alabar a Dios por las cosas buenas que experimentamos hoy, experimentamos antes,
y experimentaremos aún más allá en el futuro, hermanos. Seguir alabando al nombre de Dios, no menospreciar las alabanzas, porque cantamos a un Dios vivo y verdadero que mora en nuestros corazones, hermanos, y nos ha salvado, hermanos. Gloria a Dios, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y si Dios nos los concede, hermanos, será el día domingo en la dominical. Amén.